Gracias, puede tomar asiento. Gracias, mis hijos, gracias, gracias. Todos los que están atrás, tomen asiento. Tomen asiento. Gracias, amigo. Si hay alguien ahí, abrácele fuerte. Dígale, eres bienvenido. Haga sentir como lo que somos, casa de Dios. Y en una casa se ama a todos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que todos son bienvenidos a esta su casa, casa de Dios. Y me ponen ahí un fondito, por favor. Mientras estamos acá saludándonos los unos a los otros. Y mientras estamos ahí, nos acomodamos y quiero en esta noche bendecir esta palabra que Dios ha traído para casa de Dios. Y el tema, de los que van a anotar o de los que tienen su cuadernito, anótenlo por favor. El tema lo hemos titulado Pescando una moneda. Diga a la persona que está a su lado, pescando una moneda. Y Dios me mostraba que cuando yo estaba siendo pequeño y tratado por Él por medio de mi abuelita, y mientras estaba siendo tratado por Dios por medio de mi abuelita, quien fue el eje que llevó para ser ahora quien soy, no lo sabía, pero mi abuelita desde pequeño ella me iba formando, me decía léeme la Biblia, me decía escucha, me llevaba a la iglesia. Y mientras ella tenía sus problemas, como toda familia, no hemos venido de una familia adinerada, venimos de abajo. Y mientras yo compartía mucho tiempo con mi abuelita, y ella me decía vamos al mercado, íbamos al mercado. Mientras me decía vamos acá, vamos al centro, vamos al otro lado, y yo veía su aflicción, veía su trabajo incansable, veía cómo ella se envejecía, su preocupación y todo eso. Y ella un día me dice, no tenemos para ir a comprar materiales para hacer unas pomadas que ella vendía, y esas pomadas eran una bendición porque esas pomadas quitaba el acné, las manchas, y yo no lo sé cómo lo hacía, nunca me enseñó la receta, y hoy me arrepiento no haberle preguntado. Pero ella iba a la botica alemana, o la botica alemana es una botica que lleva muchos años, y ella iba allá y compraba sus elementos y se ponía a trabajar. Y un día no tenía gente de la gente del mercado, o gente que tenían ahí sus clientes que querían el producto, y no tenía dinero. Entonces yo me imagino que por ahí mi abuelita oró mucho, y su oración fue contestada. Un día, yo no sé por qué, pero yo era bien pata caliente, me gustaba caminar mucho. Yo desde niño no me gustaba estar en la casa, salía hasta el día de hoy. Salgo. Y es porque me gusta ver el paisaje, me gusta estar en comunión con Dios. Y ese es mi tiempo de búsqueda con Dios, y Dios me habla y Dios me trata de esa manera. Y ese día estaba yo aquí en la ciudad de Atahualpa, cerca por acá, y un día me voy y me interno al bosque. Y lo que iba caminando al bosque, por ahí estaba lleno de tierra, pero dentro de todo eso, en donde estaba mucha tierra, veo algo que brillaba, y yo digo wow, ¿qué será? Y me acerco y veo, y era dinero.
era mucho dinero. Yo te puedo decir ahora, en ese entonces era como 100 sucres, algo más. Hoy te puedo decir $100, algo así, para que tú entiendas. No era poco. Pero yo emocionado decía: wow, me encontré ese dinero. Y el Señor fue tan bueno que caminando más allá hubo ya la hierba o el césped, y veo monedas en el piso, un montón de monedas de 50 sucres, como decir un ejemplo, 50 centavos. Y había mucho ahí. Me encontré dinero en ese lugar de acá, y más adelante me encontré más. Y yo digo, cuando Dios te quiere dar, no te da poco, Él te da mucho. ¿Entiendes? Y yo digo que mi abuelita oró por provisión. Yo fui el resultado de encontrar esa provisión. No fue casualidad que yo tal vez caminé por ahí y me encontré. Yo tomé y me fui más allá y encontré más. Y todo eso llevé a mi casa. Y le dije: abuelita, mira lo que me encontré. Y mi abuelita se quedó así, pero me dijo: hijo, ¿dónde te fuiste a coger esa plata? Digo: no, abuelita, yo me encontré acá. Mire que están los billetes empolvados. Yo me encontré acá. Me dice: no, ¿dónde te fuiste a coger? Porque mi abuelita era bien estricta. Ella decía: si hay 50 centavos no puedes coger. Si es plata ajena tienes que respetar. Y yo me crié con esos principios. Yo veo algo ahí, dejo ahí. Pero si veo un celular, enseguida digo: Señor, se le olvidó. Pero hay que ser honestos en la vida, transparentes, porque Dios honra la transparencia. ¿Está entendiendo? Pero bueno, terminando la historia, ese dinero, mi abuelita lloró, agradeció a Dios y se fue a comprar su provisión. Y fui bendecido también. ¿Sí me entiende? ¿Qué quiero decirle? Y de eso se trata esta prédica. De eso se trata esta enseñanza. Porque Dios hizo algo simple, pero lo convirtió en algo maravilloso. Y lo que estábamos cantando, y decíamos: Señor de maravillas. ¿Sí o no? ¿Dios de qué? De poder y autoridad. Entonces estamos viendo que tenemos un Dios que tiene autoridad. Estamos viendo a un Dios que tiene algo que va a hacer por nosotros, algo especial. Es un Dios de maravillas. Es un Dios que siempre va a estar pendiente de sus hijos. Pero yo creo que no va a estar pendiente de alguien que está andando en desobediencia. Entienda bien esto: Dios no bendice al desobediente. Lo ama sí, pero lo corrige. Porque a Dios no lo desecha, sino Dios busca la manera o la forma de atraerlo. Siempre hemos dicho o decimos que hay dos formas o dos caminos que Dios te llama. Una es por las buenas y otra es por las malas. Estamos acá. Pero dígale a la persona que está a su lado, y como dijo la pastora, pero de que te llama, te va a llamar. Te va a llamar. O sea que dile: cuidado, no seas desobediente. Ten mucho cuidado, iglesia, con la desobediencia. Seamos obedientes para que Dios bendiga. ¿Sí? Dios bendice. Dios bendice a sus hijos. No los desampara, porque la oración del justo puede mucho. ¿La oración del quién? Del justo.
no del desobediente, del justo. ¿Sí? El tema entonces es buscando una moneda. Y estamos en esta serie tan hermosa de una iglesia gloriosa. Yo creo que en ese entonces había una iglesia gloriosa cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos. Y aunque no está hoy presente, pero Dios está en cuerpo, presente en espíritu, y Él sigue haciendo maravillas. Él sigue haciendo obra, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo muchas cosas para la iglesia de Cristo. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Entonces vámonos a Mateo. Mateo 17, 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. Y dice acá así. Y leemos esta palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que le cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, acá me quiero detener. Aquí los fariseos volvían a hacer la de las suyas. Aquí los fariseos comenzaban nuevamente a hacer, a ver cómo actuaba el Señor Jesucristo, cómo actuaba Pedro aquí en este sermón. Pero le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? ¿Le tentaron o no le tentaron al Señor diciendo: a ver, o sea, entras a la casa del Señor, pero no vas a poder pagar los impuestos que te estamos poniendo? En pocas palabras. Pero veamos más acá lo que Dios dice. Escuche lo que dice acá. Entonces Pedro le dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero a Pedro diciendo: ¿qué te parece, Simón? Si ves lo que me están haciendo. Dice: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, o sea, en pocas, ¿qué se creen los reyes de la tierra? ¿Quién era el soberano? Cristo, Dios. Pero ellos le decían, y dice en este sermón: los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Aquí me quiero detener. ¿Qué le dijo el Señor? Luego los hijos están exentos. Todos estamos exentos de pagar impuestos o tributos. Pero escúcheme bien esto: Jesús le estaba demostrando a Pedro que tenía que pagar, porque él también estaba siendo tentado. Pero Dios no quería, Cristo no quería que su discípulo caiga en eso. Él quería darle ejemplo. Él quería darle, decirle: mira, refléjate, tranquilo, vamos a ver cómo lo hacemos. No tenían en ese momento plata, no tenían dinero para pagar el tributo que les estaban poniendo. Pregunto: ¿Dios no sabía? Claro que sabía. Y mire lo que dice acá. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos, mas para no ofenderles, ve al mar y echa un anzuelo, y en el primer pez que salga, tómalo y abrirle la boca, y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero. Para que tú tengas una idea y para que tú veas cómo es el Señor.
Un estatero es como decirte un promedio de unos $20. Un ejemplo. O sea, era bastante plata en ese entonces, ¿sí? Y el Señor le dijo: anda y paga por ti y paga por mí, ¿sí? Y miren lo que dice más acá. Entonces el Señor le dijo: ábrele y hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí. Y esta palabra me refleja algo tan importante, porque esto del estatero, si nosotros vemos, estamos poniéndole que el Señor dio el doble de tributo. Y era más o menos parecido a lo que la viuda dio cuando fue a dar los 2 dracmas. Pero no era dracmas, sino eran 2 blancas. Escuche bien eso. ¿Cuánto dio la mujer viuda? 2 blancas, que era como decir 2 centavitos. Que tengas una idea, 2 centavitos. Pero lo que Dios ve ahí fue la intención del corazón de esta mujer. Pero lo que le estaba diciendo el Señor a él, a Pedro, es que el Señor podía pagar eso y más, porque el Señor estaba siendo probado y tentado por esta gente. ¿Sí me entiende? Entonces el Señor Jesús nos está dando una pauta de que no es que el Señor tal vez quería dar lo más, sino que el Señor quería dar ejemplo. El Señor quería dar ejemplo. No quería evadir. Él quería también ser responsable para no quedar, no mal él, porque él era el dueño del oro y de la plata, pero para no quedar en mal ejemplo con toda la gente que estaba viéndolo. Ese es nuestro Dios, un Dios poderoso. ¿De dónde fue Pedro a sacar la plata? De la chauchera. ¿Sí se me entiende? ¿Ya? El Señor tiene plata en todo lado. El Señor, si se anda a buscar allá estará la plata. Si el Señor te dice ándate para allá estará el dinero. A Dios no le hace falta, pero Dios quiere siempre bendecirte. Estamos acá. Aleluya. Entonces, iglesia, la historia de la moneda del pescado nos muestra cómo Dios provee para nuestras necesidades de manera milagrosa. Así como yo les contaba esta historia, ¿fue o no fue milagroso lo que yo encontré? Para bendecirle a mi abuelita. ¿Por medio de quién? De un instrumento. ¿Pedro fue o no fue un instrumento? Él fue a pescar y fue a buscar. Yo no fui a pescar, pero el Señor me dio la provisión. Estamos acá. Y te puedo contar muchas cosas más que Dios ha hecho, porque yo lo amo y lo quiero. Y cuando uno ama y quiere a Jesús, Dios siempre te va a mandar la provisión de donde sea. Hoy, con la salud que hoy estoy quebrantado, he visto el amor y la fidelidad de toda la gente que me ama. Me han llamado, me han escrito, pero no se ha quedado en un llamado, en un escrito. Me han dicho: pastor, mira, te regalé tanto y he visto la cuenta, gracias, gloria a Dios, sin yo pedir. ¿Sí me entiende? Pero Dios ve la intención del corazón de sus hijos. Dios se preocupa de sus hijos. Entienda algo, iglesia, no estamos solos. Usted no está solo, usted no es un huérfano. Usted tiene su padre que le va a dar a manos llenas. El problema es que no creemos en Él. El problema es que no confiamos en Dios. ¿Cómo Dios te puede dar algo si tú no crees? ¿Estás entendiendo? Pedro le hubiera dicho: Señor, no, ¿cómo me vas a mandar al mar a sacar? ¿Sí o no? A pescar y a sacarlo. O sea, Pedro, ¿qué hizo? Correcto.
¿Sabe qué, iglesia? Diga a la persona que está a su lado. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, mi amado? Dile, codéale, mi amado, te falta accionar. Entienda bien algo. Cuando uno acciona, cuando uno cree, ahí va a estar la bendición de Dios. Yo muchos testimonios les he contado a esta iglesia. El Señor me ha dado $2,000. Pastor, $2,000, wow. ¿Cómo? La pastora llorando, ¿y ahora cómo vas a pagar la deuda, Señor? Mi amor, tranquila, yo voy a ver cómo resuelvo. Pero ¿cómo me dices así a vos? Como que no te importa. Así en pocas. Mi amor, no es que no me importe, es que yo confío en Dios. Claro que sí, a ti te da cositas, ¿no? Salí, prendí el carrito, me fui, me estacioné y fui a pedirle plata a papá. Dije, Señor, por favor, Jesús, Padre, ayúdame, necesito para cubrir esta deuda. ¿Cómo lo hago, Señor? Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Cerré mis ojos, oré, y cuando ya seguía conduciendo, el Señor me manda una visión y me dice: ándate a visitarle a X cliente. Señor, será, ándate allá. Fui, me estacioné, fui allá, fui ahí como un buen embajador. Dije, ¿cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Sí, sabe que me llegaron cosas nuevas de importación. Quiero indicarle lo que me llegó. Y en ese instante me dice, estaba trabajando en la mecánica, me dice, ya dame un minuto, ya te atiendo. Fui allá y enseguida comenzó a revisar, mándame 10, 20, 30 de esto. Se hizo más de $2,000. Y para rematar, yo con vergüenza de decirle, bueno, ¿y ahora cómo va a ser el pago, no? Sí, es que uno también, son más de $2,000 sumando. ¿Cómo? Y el Señor me dice, antes de yo decirle, me dice, bueno, y yo le voy a pagar de contado todo eso. ¿Cuánto descuento? Imagínese, me va a pagar de contado. Digo, no hay problema, le hago un 10%, no hay problema. Pero el Señor, fui en ese misma tarde, le entregué todos los productos, el Señor me pagó de contado. Fui, sí, antes sí, no, antes me pagó ya cash, tome, vaya, tráigame. Así es la confianza. Fui donde mi esposa y le dije, mami, aquí está, tome. Ahí están los $2,000. Le digo, no tenemos un Dios soberano. Yo le dije eso a mi esposa, yo tengo un Dios soberano que Él nunca me va a dejar de solventar, porque yo lo amo. Y desde ahí, por eso comenzó a crecer más la fe en el Señor de mi esposa. No solamente por ir con eso, porque iba viendo milagros que iba haciendo el Señor a través de nuestra familia. Eso eran las pequeñas cosas, pero cuando comenzamos a ver más allá, cosas extraordinarias y maravillosas, milagros maravillosos que Dios ha hecho en mi familia. Y por eso vengo a decirles este testimonio, para que usted crea que tenemos a un Dios maravilloso y poderoso. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Jesús enseña a Pedro que como hijos de Dios estamos exentos de pagar impuestos, pero para no ofender a los demás, el Señor Jesús pagaba el impuesto a través de un milagro. Estamos acá. A través de un milagro que hizo, pagó el impuesto. Iglesia, la clave de Mateo 17, 24, 27, escuche bien, radica en la demostración de la autoridad divina de Jesús como Hijo de Dios.
¿Quién está exento del impuesto del templo? Jesús estaba exento de pagar esos impuestos, pero decide pagarlo por no ofender ni escandalizar a otros. Jesús enseña aquí en este pasaje la libertad, iglesia, de los hijos de Dios, pero también la sumisión por amor y testimonio. Jesús nos ama. Jesús es nuestro mejor testimonio de vida. Si no lo amamos a Él, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿En dónde nos encontráramos, iglesia? Pero tenemos a un Dios maravilloso. Cristo nos demuestra, iglesia, que aunque los creyentes son libres en Cristo, a veces también debemos renunciar a nuestros propios derechos para dar buen ¿qué? Testimonio. A veces, muchas veces tenemos que humillarnos. A veces tenemos que dejar a un lado quiénes somos, porque nos vanagloriamos. El pastor, no, yo soy un servidor de Cristo, humilde, sencillo. ¿Sí me entiende? Y ahí es cuando Dios comienza a fluir y a bendecir la iglesia. No lo va a hacer por mí solo, porque tenemos un equipo que trabaja con nosotros. Ustedes, todos los que estamos hoy en esta noche, es el equipo soñado por Dios. Ustedes son los elegidos, ustedes son las elegidas por Dios para hacer grandes cosas por esta casa. No lo va a hacer el pastor solo, ni la pastora. Lo va a hacer el equipo, pero un equipo sano, un equipo que no tenga rivalidades, un equipo que no esté peleando el uno con el otro, sino un equipo que esté dispuesto a poner las manos en el arado para trabajar por la obra de Dios. ¿Cómo podemos tener una iglesia soñada si hoy estamos peleando los unos con los otros? Así no se va a mover la iglesia. ¿Cómo podemos decir, ay Señor, se está yendo la gente? ¿O qué pasa? Es porque a veces no es por el pastor, por la pastora, por el hermanito. A veces uno solo contamina. Pero hoy te digo, examínate bien tu corazón y vuélvete a los brazos de Dios. Examínate. No porque decimos, oye, cristiano, porque ser cristiano no solamente es ser creyente. Ser cristiano es ser discípulo de Dios. ¿Sabes qué ser es un discípulo? Alguien que va a trabajar incansable para la obra, como lo hizo Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero cuando Dios vino a él fue transformado, renovado. Y eso es lo que quiere Dios para esta iglesia, una transformación. Porque si no nos transformamos, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Para qué? Para ganar almas para Cristo. Aleluya. Escucha esta perlita, iglesia. El pecado, amada iglesia, representa provisión. Diga a la persona que está a su lado, el pescado representa provisión y abundancia. ¿Qué significa el pescado? Repito otra vez, ¿qué significa el pescado? Provisión y abundancia. Escuche esto: el que tiene a Cristo nunca andará en pobreza, sino en abundancia. ¿Cuántos le aplauden al Señor? ¿Sabe quién es el pescado? Cristo representa. Usted sabe por qué a veces ponen los logos del pescadito en los carros, ¿no? ¿Qué representa el pescado?
soy un cristiano. Representa a un cristiano el pescadito. Pero todo depende si ese hombre que va manejando es un cristiano verdadero, convertido, es un verdadero discípulo del Señor. No alguien que se deja contaminar, o alguien que se deja tal vez en un momento dado por ahí andando en el carro manejando y pasa algo y comienza a exasperarse. Ese no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano tiene autocontrol de su vida. Un verdadero cristiano tiene autoridad de su carácter. Tener autoridad de su carácter es identificado como cristiano, sumiso, humilde, sencillo. Pero tampoco no es que no nos vamos a dejar ver por ahí las costuritas, ¿no? Hay que tener autoridad y saber cómo manejar las cosas. Estamos acá como buenos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, iglesia, hoy quiero regalarles 4 puntos en esta noche que son muy importantes para recibir esas monedas de parte de Dios. El primer punto en esta noche es: Dios provee para nuestras necesidades. Diga a la persona que está a su lado: Dios provee para nuestras necesidades. Amén. Mateo 6:25. Mateo 6:25. Dice la escritura: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. Y acá me encanta cerrando esto que hace una pregunta el Señor acá. Y dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la vestidura? ¿Qué está diciendo acá el Señor? Hoy en esta noche el Señor nos está preguntando a nosotros como hijos de Dios. Y a veces nos afanamos por todas las cosas, iglesia. A veces nos esperamos y nos afanamos por las cosas. Pero Dios nos está diciendo acá en Mateo 6:25. Diga, escuche bien: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y a veces estamos aletargados, estamos ahí, ¿y ahora qué voy a hacer? Más abajo dice: ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? El Señor no te dice: no te preocupes por todo eso, no te estés preocupando por eso. Y dice el Señor: ¿no es la vida más que el alimento? ¿Qué es más importante? Te dice el Señor: la vida, más que todas estas otras cosas, más que el vestido. Porque a veces queremos vernos elegantes, nos queremos ver guapos, bellos, ¿no es cierto? A veces no solamente es lo que tú vistes, sino que lleva más atrás de esta vestidura. Esto te puede hacer ver bonito, pero ¿qué tienes por dentro? A lo que Dios le interesa aquí, lo que te está diciendo el Señor es que tú tienes que cuidar por dentro que tienes. Tú tienes que cuidar tu testimonio que vas a dar a la sociedad. Yo puedo vestir hermoso, bello, y mucha gente puede seguirme, pero se puede dar un fiasco, ¿o no? A un cristiano se lo conoce como a Pedro, ¿se acuerdan? Como decía, tu hablar te delata. Yo les pregunto en esta noche: ¿tu hablar te delata? ¿Tu hablar te delata? ¿Tu hablar te dice quién eres? ¿O eres un cristiano a la secreta? ¿O no? ¿Estás guardando el testimonio? ¿O Dios te está diciendo: estás guardando mi testimonio? Porque guardar una moneda representa algo valioso. Guardar una moneda representa algo hermoso. ¿Sabe qué significa la moneda? Tu corazón. Porque dice la palabra: lo que emana tu corazón, o habla tu boca, o no.
lo que habla tu boca o que dice tu corazón, tu mente. Por eso en esta noche, iglesia, esto es algo profundo en esta palabra que solamente el Señor te está diciendo: ten cuidado con las cosas vanas del mundo. No te preocupes por el mañana. No te preocupes por lo que vendrá mañana. Preocúpate por el hoy. Amén. La clave de Mateo 6:25, iglesia, no es solo un mandato de no te preocupes, sino un cambio profundo de prioridades y confianza. Anote eso. Mateo 6:25 no es solo un mandato de no te preocupes, sino un cambio profundo de prioridad y de confianza. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad en mi vida? Y lo demás vendrá por añadidura. Entonces el enfoque acá es que a veces, como hijos de Dios, pasando el tiempo, comenzamos a desesperarnos, a preocuparnos. Pero acá el Señor te está diciendo: no te preocupes, no te afanes, busca la prioridad que es Cristo. Diga a la persona que está a su lado: la prioridad es Cristo, no hay nadie más. Tu confianza es Cristo. Diga a la persona que está a su lado: tu confianza es Cristo. En la palabra griega, en el original de esta palabra es meribnao, que se traduce como un afán o como ansiedad. Este afán o ansiedad se divide. ¿En dónde pega esto? En la mente. ¿Qué ha venido a hacer el diablo? A ponernos dardos. El diablo, claro, el diablo no le interesa que estemos centrados 100% en la palabra de Dios, porque viene y nos pone dardos. El enemigo viene y pone dardos de angustia, de necesidad. Pero Dios hoy te dice: confía en mí, porque la esperanza es Cristo. Apláudale al Señor. Escucha, iglesia, Jesús no prohíbe la planificación. Jesús no prohíbe la planificación, sino la angustia que te quita la paz y te hace dudar del cuidado de Dios. Cuando tú estás preocupado o te enfocas en otras cosas, ¿qué haces tú? Te apartas de Dios, porque las prioridades comienzan a poner otra cosa: el trabajo, muchas cosas que te desenfocan de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo: te quita la paz y te hace dudar de quién tú eres. ¿Estamos acá? Diga a la persona que está a su lado: tenemos que tener cuidado. Tenga mucho cuidado de apartarse de Dios. La perspectiva correcta es que Jesús hace la pregunta retórica en esta palabra. ¿Y cuál es esa pregunta retórica? En esta palabra, el versículo que leíamos: ¿no es la vida más que el alimento? Es una retórica que está poniendo el Señor acá. La clave aquí es que recordar que si Dios ya te dio lo más grande, que es la vida, y te dio el cuerpo, ciertamente te dará lo menor, que es la comida y la ropa. Aplauda si lo aplaudí. Aleluya. Este versículo, iglesia, es una invitación a recordar que nuestra identidad como hijos, al obedecer a las aves o los lirios, Jesús enseña que la provisión no depende de tu ansiedad, sino de la fidelidad del Padre Celestial. Amén. Escuche esto, iglesia:
Aunque en el versículo 25 que leíamos de Mateo, aquí el Señor plantea el problema, pero en el versículo 33 el Señor nos da, pregunta la respuesta, porque dice: busquen primeramente ¿qué? El reino de los cielos. Busquen primeramente ¿qué? Y lo demás vendrá por. Aleluya. Diga a la persona que está a su lado: la clave para dejar de afanarse es ocupar el primer lugar de tu mente, los propósitos de Dios. Ocupar tu mente con los propósitos de Dios. ¿Vamos acá? ¿Cuál es tu primicia? Cristo. Él es tu primicia. Todos los días mi primicia es Cristo. Amén. ¿Qué horas son? Estamos con tiempo. Punto 2. Punto 2. La obediencia aquí es clave. Punto 2. Diga a la persona que está a su lado: la obediencia es clave. Mateo 21:22. Mateo 21:22. Léame por favor, Anita, léeme el versículo, por favor. Mateo 21:22. Espera, me voy para allá para que se escuchen el en vivo. Ven acá. Y la palabra de Dios se lee bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Amén. ¿Cuántos le aplaudimos al Señor? Una clave de la obediencia es: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, que lo recibiréis. Por eso les contaba el testimonio. Buenas noches, mi amada. Sí. Por eso les contaba este testimonio tan poderoso, porque yo activé creyendo en el Señor. Y el Señor, ¿qué hizo en ese momento? Él les creyó en lo que yo voy a hacer. Y si creíste, ahí te voy a dar. ¿Qué accionó eso? ¿Qué accionó eso? Lo que pidieres, ¿en qué? Esa es la clave importante. ¿Cómo tú oras? O sea, yo oro por trabajo. No tengo trabajo, pero yo oro y le digo: Padre, no tengo provisión, papá. Necesito, ayúdame. Y el Señor abre los caminos. ¿O no abrió el mar en medio del desierto? Algo poderoso, ¿no? Ahí está. El Señor les dijo: avancen. Y a veces la gente dudó o no dudó cruzar por ahí. ¿Sí se da cuenta? Muchos dudamos, pero Dios abrió el mar. Dios ya tiene abierto el mar. Solamente falta que tú cruces y creas. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. 2026 tiene que ser un año de proyección. Este año tiene que ser de proyección. No se limite. Dios no está. Dios te quiere dar. Usted le limita al Señor. Usted tiene que creer. Vamos ahí, papá. Vamos a darle. Yo estoy aquí dando mi 100%. Aunque estoy delicado, estoy ahorita un 60%. Pero el Señor es el que me manda las fuerzas. Entonces yo amo a papá. Entonces creamos en que Dios va a hacer algo extraordinario. Estamos acá. Pedro obedece a Jesús y pesca un pez con la moneda. ¿Accionó o no accionó Pedro? Porque también Pedro fue y dice: Señor, por favor, espalda. ¿O no? ¿Ah? Porque también me imagino que él fue dudando. ¿O no? Pero él fue creyendo. Él fue ¿cómo? Creyendo. Pedro fue creyendo.
Dijo, vamos allá. Si Jesús dijo, se va a cumplir. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. No tenga miedo. Usted solo lance el anzuelo y va a pescar bendiciones. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Diga a la persona que está a su lado, la clave es creer. Diga a la persona que está a su lado, la clave es creer. Tenemos que aprender a confiar más en Dios. Tenemos que aprender a creer que si Él lo dijo, lo va a hacer. Diga conmigo, creo que mi milagro está hecho. Creo que las bendiciones están hechas. Aleluya. Amén. Punto 3. Punto 3. Dios usa cosas inesperadas. Dios usa cosas inesperadas. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. A ver, ¿a quién le ponemos a leer? Jocelyn, vengan acá. Filipenses 2:13. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por buena voluntad. Amén. Apláudale si le va a aplaudir al Señor. Dios está hablándole hoy a la iglesia. Dios está hablando a su espíritu. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, Dios no le estás obligando a Dios. Dios quiere darte. Dios te está diciendo, hijo, pídeme. Dios te está diciendo, hijito, aquí estoy, búscame. Dios te está accionando y dice, hijo mío, aquí estoy, papá, pídeme. O tu papá te da escorpiones en vez de darte un pan. ¿Ah? No. Dios te da lo mejor, los mejores manjares. Dios te quiere dar lo mejor, la mejor provisión. Dios te quiere dar lo más rico, lo más exquisito. O no, cuando Jesús estaba en el desierto ya pasando los 40 días, ¿cómo lo recibió papá? Con una mesa, con comida. Y le dijo, mi amor, hijo, has pasado un desierto, pero aquí está tu bendición. Todos estamos pasando un desierto, pero aguanta un poquito más porque va a llegar tu bendición. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Apláudale, amén. Entonces, un pez con una moneda en la boca. Hoy te digo, iglesia, que cosas sobrenaturales hoy van a pasar en casa de Dios. Cosas sobrenaturales van a venir para esta casa. Alistémonos para lo que viene. Alistémonos, porque va a mandar Dios la cosecha para esta casa, casa de Dios. ¿Cuántos le aplaudimos al Señor? Aleluya. Para ir cerrando, punto 4. La confianza en Dios es fundamental. Diga a la persona que está a su lado, la confianza en Dios es fundamental. Mateo 6:33. Mateo
6:33. Venga mi paz, Estelita, por favor. Mateo 6:33. Lea la palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. ¿Qué dice acá en Mateo 6:33? Más que, primeramente, ¿qué? Primeramente buscad ¿qué? El reino de Dios. Esta palabra no solamente Dios quiere o dio al azar. Dios quiere que la iglesia que hoy estamos aquí en casa de Dios sea una iglesia gloriosa. Pero quiere una iglesia gloriosa centrándonos primeramente en esto de Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Aquí el Señor nos manda una clave importante, y es que tenemos que primeramente buscar su presencia, buscarle a Él en todo momento. No tenemos que bajar los brazos. Tenemos que hoy más que nunca, ¿se acuerdan cuando Abraham o Moisés estaban ahí en la peña? Iba bajando los brazos. ¿Qué pasó? Perdías ¿qué? Fuerza, la batalla. Pero Dios te dice: no vas a morir en esta guerra. Dios te está alzando los brazos, y cuando alzamos los brazos hay victoria. Apláudale al Señor, aleluya. Entonces, diga a la persona que está a su lado: la confianza en Dios es fundamental. Cuando usted llegue a su negocio y ve que no está viendo bien, arrodíllese antes de abrir el negocio. Alce sus brazos y diga: Padre, te entrego este negocio porque tú me lo has dado. Padre, que sea tu voluntad, Señor. Que vengan los clientes, Padre, pero yo honro tu vida, yo honro, mi Señor, lo que tú haces en mí, y todo lo que tú hagas en lo oculto será recompensado en público. Esa es la clave para que usted pueda tener un negocio rentable, un negocio que le vaya bien. ¿Cómo? Buscando primeramente el reino de Dios. Amén. Entonces Jesús confía en que su Padre lo iba a proveer. Estaba Jesús entrando a esta casa y le comienzan a pedir la cuota, el impuesto. ¿Jesús dudó? No. ¿Jesús dudó? ¿Jesús dudó de su Padre? ¿Y por qué nosotros dudamos a veces de Dios? ¿Ah? ¿Jesús dudó? No. Él confió en su Padre. Él confió en que su Padre lo iba a dar el sustento para pagar el impuesto. Y Jesús le dijo a Pedro: anda y saca un pez, ábrele la boca y ahí encontrarás la provisión. ¿Jesús fue o no fue directo? Jesús fue intencional con lo que su Padre le dijo. Tenemos un Padre, diga a la persona que está solo, tenemos un Padre que nos respalda. Tenemos un Padre que nos respalda. Tenemos un Padre que no te va a dejar solo. Tenemos un Padre que es bueno y dadivoso. Amén. Diga a la persona que está a su lado: Jesús confió mucho en su Padre, y su Padre le proveyó. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele al Rey.
Hay una clave importante acá. Jesús estaba conectado a la presencia de su Padre. ¿Sabe qué es eso? Estar conectado a la presencia del Padre. Porque todo esto no hubiera sido un milagro. Si yo no estoy conectado a la presencia de Dios, los milagros no van a ponerse. Pero si yo estoy conectado a la presencia de Dios, los milagros van a comenzar a llegar. No a través solamente del pastor, sino de todos los que estamos aquí. Pero hay una clave, que Jesús estaba conectado a su Padre. ¿Sabes qué te quiere decir Dios en esta noche? Cuando tú te conectas a la presencia de Dios, va a comenzar a haber milagros en tu casa. Los milagros de provisión, los milagros de trabajo, los milagros de prosperidad, los milagros de provisión, los milagros de salud. Porque Dios no solamente quiere darte lo económico, sino también te quiere dar la bendición de la salud en tu vida. ¿Estás entendiendo? Yo soy un mensaje vivo de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí me entiende? Porque tal vez hubiera muerto. Morí 2 minutos. Estuve en la presencia de Dios. Porque yo les dije, vi una mesa que me esperaban, todos de blanco. Yo pensé que estaba soñando porque ni siquiera sentí el dolor. Así es Dios. Dios cuida a sus hijos. Lo que me pasó fue para bendición de Dios, para dar el mensaje de que Dios es un Dios milagroso, de que hoy tal vez me rompí 2 costillas, pero oré, no me duele cuando estoy así tranquilo, pero cuando me cuesta un poquito, pero ya no es el dolor tan intenso que tenía. Es porque Dios está comenzando a hacer la obra en mi cuerpo. Porque yo digo, yo tengo el poder de sanidad. Y digo, Señor, yo quiero que mis costillas sanen. Y mis costillas están sanando rápido. ¿Sí me entiende? Usted tiene el poder de sanarse usted mismo. Dios nos está enseñando eso, iglesia. Usted póngase la mano en la cabecita. Póngase la mano en la cabecita y dígale, Padre, en esta noche, sáname, Señor, de toda aflicción, de todo dolor, de toda enfermedad. Hoy, Señor, me sano en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Aleluya. Amén. Tenemos a un Dios maravilloso. Hoy quiero invitar al departamento de alabanza que venga, por favor. Y quiero que todos nos pongamos de pie en esta noche. Y quiero que todos no solamente nos pongamos